Take a walk down by the sea, picking up colored shells in the sand. Seagull, I want your wings, silver circus in a... Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Paloma Hernández. Paloma Hernández, que es una autora prolífica, no solamente en libros, que ya desde los que vamos a hablar, sino también en su canal, un canal cada vez más potente, con más seguidores, y por algo será, y además que trata los temas en profundidad, temas de nuestro día a día, temas que todos vivimos y convivimos, y que ella nos hace de una manera muy expositiva la realidad de las cosas, nos hace pensar y nos hace, por lo tanto, también valorar cómo estamos viviendo los tiempos que nos tocan vivir. Paloma Hernández. Humberto, encantada, un honor estar contigo, siempre es un placer. Quiero aprovechar, Humberto, lo hago siempre que tengo oportunidad, pero bueno, recuerdo aquella llamada de hace algunos años. Recibo una llamada telefónica de Humberto proponiéndome precisamente la escritura del primer libro, Arte, Propaganda y Política. Fíjate, Humberto, qué buen olfato tuviste. Tuvimos los dos, porque lo que ahora mismo ya a mucha gente le resulta evidente, esta corrupción, la corrupción en la que se encuentra gran parte de nuestra intelectualidad artística, cultural en España, el ámbito de la pintura, del cine. Oh, por favor, yo creo que los nombres que primero se nos vienen a la cabeza es la gente del mundo del cine, ¿no? Sí, es que... Tremendo. Hacen una exposición de su arte, a veces un poco, ¿no? Un poco agua, sí. Bueno, yo llamo a Paloma, efectivamente, porque, y ya que contamos los entresijos, yo a Paloma, a mí me aparece en uno de estos, pues que nos aparecen a todos en YouTube, ¿no? Tú no lo buscabas, pero te aparece. Y entonces vi que hablaba de la historia de España, ¿no? Justo de la Segunda República, la guerra, justo después, toda esa etapa pues que es conflictiva, ¿no? De alguna manera. Y yo dije, a ver qué viene a decir esta. Ese fue, o sea, un prejuicio absoluto. Yo ya iba un poco preparado. Pero dije, wow, es que esta mujer es muy buena. Lo cuenta muy bien, porque no te cuenta la historia, tampoco te explica la historia, sino que te profundiza en las razones de la historia. Que eso es lo que verdaderamente haces muy bien con todos los temas, no solo con la historia, con las ideologías, con los conceptos en general de la vida que vivimos, y eso es, en mi opinión, ¿no? Un elemento tremendamente atractivo, ¿no? Que hace que, lógicamente... Entonces, su canal se llama Fortunata y Jacinta, que son sus dos partners, son sus dos partners en cada capítulo, en cada forja, perdón, sí, que es como se denominan en tu canal, y tienen ahí a Fortunata y Jacinta, que se tiran los trastos a la cabeza, pero qué bien tirados, ¿no? Sí, o sea, sí. Yo, que te conozco fuera de cámara, ¿no? Sí. Y te imagino haciendo de Fortunata y de Jacinta, digo, bueno, es que se lo tiene que pasar pipa. Sí, es muy divertido, es agotador. Mira, aprovecho, Humberto, para contar, es extenuante el trabajo de... Claro, un youtuber, mucha gente tendrá en la cabeza un poco el tópico del youtuber que improvisa y se limita a dar opiniones personales, subjetivas, psicológicas sobre cualquier tema. Es el opinólogo de nuestros días, ¿verdad? En mi caso no es así. Bueno, sin contar los contertulios de la radio, que eso ya hasta luego. La tele, madre de Dios. No, este canal tiene un plus, es completamente distinto. Efectivamente está Paloma, que es la identidad realmente sobre la que luego se despliegan esas dos ficciones de Fortunata y Jacinta, novela de Galdós maravillosa, con esos dos personajes tan españoles, tan mujeres las dos, y por cierto, tan católicas las dos. Jacinta a una escala de una mujer más cultivada, de una élite pues más superior. Fortunata al revés, pues una mujer del arrabal, analfabeta,
de buen corazón, con poca instrucción, y que sin embargo las dos mantienen y buscan el mismo tipo de virtudes morales. Ese es el ejemplo que yo siempre pongo, Humberto, de explicar por qué la sociedad católica, siempre decimos España, es católica, constitutivamente católica. Si alguien quiere buscar el ejemplo de a qué nos estamos refiriendo, léanse Fortunata y Jacinta. Ahí se refleja cómo estas dos personas de estratos culturales, educativos, completamente diferentes, sin embargo, su sustrato moral de qué es el bien, qué es el mal, las formas de comportamiento, de conducta personal, individual, social, son los mismos. ¿Por qué? Porque están insertas en un contexto católico, consustancialmente católico. Así es. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que hay detrás de Fortunata y Jacinta, me pregunta mucha gente, ¿qué es eso de forja? Fortunata y Jacinta, lo que pasa que luego la lengua española es tan rica que forja da lugar a la idea de forjar. Claro. De hacer unos encuentros forjados, por ejemplo. De forjar patria, de forjar una fuerza común contra los enemigos comunes de la patria española. Y ahí viene un poco el interés. Y como parte de esas amenazas y parte de esos enemigos están en nuestras élites culturales, artísticas, pues de ahí surge este primer libro. Efectivamente, este primer libro de arte, propaganda y política, que yo fui el libro para la que le llamé, sí. Me presenté, yo la perseguí por distintos correos electrónicos, nunca lo conseguía. Alguien, ahora mismo no recuerdo quién, me consiguió tu teléfono, te mandé un WhatsApp o algo así, primero presentándome, porque tal, y ya por fin conseguimos hablar. Entonces yo había visto una forja que habías hecho hablando precisamente de lo que era el arte contemporáneo en nuestros días y de cómo el arte contemporáneo se había convertido en una máquina de manipulación ideológica absolutamente contemporánea, como dicta su propio nombre, de arte contemporáneo, ¿no? Quedé absolutamente impactado por ese tema y dije, aquí hay un libro. O sea, esto es que tiene que verse en negro sobre blanco, ¿no? Y efectivamente. Lo cierto es que ya vamos por la segunda edición de este libro y es un libro totalmente instructivo, muy... Yo creo, muy expositivo, ¿no? De una cosa que la gente lo ve un poco desde fuera y se ríen o no se ríen de los cuadros o de las mamarrachadas que muchas veces tienen las salas de Arco o no. Hay una fundación por ahí también, ¿no? Sobre esta obra de arte que conceptuado como un acto de amor, ¿no? Que se llamaba, ¿no? El de la nevera con los pajaritos. Madre de Dios. Cuyo contenido eran pajaritos congelados, pero que eran pajaritos congelados de pis del autor, ¿no? Entonces, claro, que eso además una fundación pague 10.000 euros por ello, más 4.000 por la instalación en la sala y demás, a mí no lo sé, yo sinceramente, con toda humildad, a lo mejor soy un cateto que no entiendo nada de arte, pero a mí me parece una mamarrachada absolutamente. Tampoco entiendo de fútbol y no me pasa nada. Yo no, sigo para adelante. Entonces, este libro yo creo que es muy bueno y cuando me pasas la obra, me llama la atención que el libro está instruido en dos partes principales, una en la que explicas en profundidad qué es una nación. Exacto. ¿Qué es una nación? Es que el problema, este libro tiene un subtítulo muy importante, Ideologías disolventes en la práctica artística contemporánea en España. Entonces la pregunta es, ¿disolventes de qué? Y yo en el libro trato de explicar que principalmente es disolvente de tres cosas. Primero, es disolvente de la racionalidad técnica, el hecho de que los artistas, gran parte, que todavía hay excepciones gloriosas que se liberan de este tipo de problema, ¿verdad? Pero gran parte de los individuos que se presentan como artistas en nuestros días ya no controlan el oficio del que se supone que están haciendo, el oficio de pintor, el oficio de escultor, de dibujante, de ilustrador, de lo que sea, sino que se postulan como artistas en el sentido de que ellos están diciendo qué es arte, es decir, se postulan como ontólogos del arte. A ver, yo sé que esto queda un poco abstracto.
es la idea de que el arte se ha convertido ahora mismo en una forma de filosofía. Ya no importa la obra concreta en sí, por eso puede llegar este chaval de Badajoz, por cierto, que se acaba de llevar uno de los premios Generaciones 2026, que era un premio muy prestigioso en mi época. Todos en España nos presentábamos a esos premios porque eran una especie de antesala para artistas emergentes que te podía suponer luego ya el pistoletazo de salida, pues para tener cierto recorrido ya. Empezabas a tener un nombre. Te han dado Generaciones 2000, el que fuera, ¿no? Generación 2001, 2002, 2003, lo que fuera. Bueno, ese premio tan prestigioso se ha traducido en el año 2026 en premiar a un señor que hace pis, congela el pis en forma de pajaritos y los ha metido en un congelador. Entonces, lo que trato de hacer en este libro es explicar cuáles son las razones que nos han llevado a ese nivel de degradación del oficio mismo, del oficio, el control del oficio de ese señor. ¿Qué control hay ahí? No hay absolutamente ningún control, más que la verborrea que este señor, a través de una retórica muy específica que se administra en las facultades de filosofía, en estética o en bellas artes, ya está. Él repite como un loro cuestiones muy difusas, pero que son filosóficas. O sea, no hay ningún tipo de destreza que podamos admirar en este señor, más que la tontería de hacer pis y que se ha llevado un premio, efectivamente, con muchísimo dinero por detrás. Entonces, disolventes de esa racionalidad técnica, disolventes también de la racionalidad filosófica, en el sentido de que este señor se ha puesto, si ustedes lo buscan, se le encuentra en YouTube perfectamente, explicando qué es lo que él ha querido contar con esa instalación de los pajaritos de pis. Y ahí lo que vas a ver es un mero desbarramiento psicologista absolutamente desquiciado. O sea, lo que se le va ocurriendo en cada momento. Y luego, por otro lado, la pérdida de la racionalidad política. Las artes ahora mismo en España están sirviendo a intereses que van en contra de España. Y esta es la parte más importante del libro y por eso, como decías tú, le dediqué la primera parte del libro a explicar qué es una nación, qué es España, qué es la política, qué es la polis. Porque como todas esas ideas se han disuelto, pues hay que volver a explicarlas. Bueno, no se han disuelto, las han disuelto. Las han disuelto. Las han disuelto. Sí, es que ese es el tema. Por eso el arte contemporáneo al final tiene un férreo control de quién es o quién no es artista y qué es y qué no es arte contemporáneo. O sea, no sirve cualquier persona que llegue con una obra, porque si esa persona realmente no está comulgando con esa disolvencia, pues no es artista, es un tío que hace cosas. Exacto. Pero no es artista, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Eso es pasar por el aro, como ocurre con el cine, como ocurre a veces con la literatura también, ¿no? Si tienes que pasar por determinados protocolos para que se te pueda considerar, ¿no? Como una cosa valiosa, ¿no? Y efectivamente, y la segunda parte del libro, que es ya cuando defines bien qué es arte contemporáneo, quién está detrás de arte contemporáneo y por lo tanto eso, ¿no? O sea, cuando a ti te tienen ves un cuadro o un lienzo con pintura, pero al lado tienes que tener un cartel que te dice exactamente qué es lo que te están contando con ese cuadro, bueno, no me hagas un cuadro, me lo cuentas y ya está. Me lo cuentas y ya está. No tiene más historia, ¿no? Exacto. Antes, insisto, es que a lo mejor yo no tengo ni idea, que es muy posible, no pienso discutirlo con nadie, pero yo a lo mejor soy un cateto cultural en este aspecto, pero yo antes llegaba a un museo, llegaba a una pintura y yo veía un busto, veía un paisaje, veía un bodegón y yo veía lo que había y luego, si tenía más capacidad intelectual, era capaz de ver más allá de lo que me estaba mostrando el lienzo, ¿no? Pero yo entendía lo que se estaba viendo. Sí.
Y entonces nos encontramos que hoy día el arte es algo que es incomprensible si no te lo explican, que es exactamente lo mismo que está sucediendo en esos tiempos. La sociedad es algo incomprensible si no te lo explican. Y entonces quien mete el gol es el primero que lo explica. Ya lo sé. Y ya sabemos que grupos sociales ideológicos tienen más experiencia y tienen más hecho el callo de pastorear a las masas a través precisamente de la propaganda, del discurso. El discurso. Esto se ve clarísimamente con el ejemplo que estoy poniendo últimamente, que se encuentra también fácilmente en cualquier sitio en internet, que es la famosa escultura de una lechuga en el Museo Guggenheim de Bilbao. Explicar esto es explicar el gran problema de las artes ahora mismo no solamente en España, porque es un problema a escala global, a escala mundial. Bueno, pues aparece situado en el Guggenheim una escultura con muchísimo prestigio, que es un bloque de granito, que por otro lado pues es un bloque que no expone ningún tipo de destreza, es decir, no está Miguel Ángel moldeando ese bloque de granito, sino que es un bloque cuadrangular, ya está, y de alguna manera compuesto allí, atado con una especie de alambre. Hay una lechuga comprada en el mercado, una lechuga verde, una lechuga normal y corriente, la que se compra en cualquier frutería, en cualquier supermercado, en cualquier sitio. Esa es la obra. Pero el problema es que esa obra no se explica por sí misma, sino que junto a la obra está lo que dices tú, que son textos que están impresos en grandes cartelas junto a la pieza, o se distribuyen al espectador en pequeños panfletitos, o bien está el crítico de arte al lado de la lechuga explicando qué es la lechuga. Esto es lo que nosotros llamamos la idea de que la potencia que tiene esa obra, la lechuga, no está en la obra. No está en el objeto concreto, sino que está fuera del objeto. Está en la filosofía que está explicando el objeto. Esa filosofía puede estar escrita en un texto o está manifestada, expresada por un crítico de arte, una gente que tiene reputación social para poder decir lo que significa esa lechuga. Por tanto, ahí está el problema. Cuando tú ves una pieza de Velázquez, del Greco, de los grandes, me da igual pintura, arquitectura, música, la potencia está en la obra misma, está dentro, es la obra misma, lo que es potente es la obra en sí. Lo que ha ocurrido con el arte contemporáneo, específicamente conceptual, es que la obra concreta deja de tener importancia y su importancia se ha puesto fuera de la obra, en el discurso. Y por tanto, para mí, esa es la explicación definitiva de el tránsito iconoclasta al que estamos llegando. No importa el objeto en sí, lo que importa es el discurso. Eso es lo que se abre con el protestantismo en España, en el mundo. La iconoclastia. ¿Quién conserva, quién es el encargado histórico de proteger a la obra de arte en sí? El Concilio de Trento, católico español, fundamentalmente, porque no olvidemos que España tiene una grandísima importancia en el Concilio de Trento. Es precisamente esa filosofía, esa teología, esa forma de entender la realidad católica española, la que conserva al objeto en sí y la que te va a poder explicar por qué una lechuga agarrada con un alambre a un bloque de granito es una estupidez. Es una estupidez. Es que hay que decirlo así. Un señor que hace pis y compone con ese pis unos moldes de pajaritos y los mete en un congelador, es una estupidez. Hemos perdido el parámetro que ponía en cuestión todas estas prácticas, que el parámetro era, en parte, la teología católica. Y yo creo que aquí abrimos un grandísimo melón, querido Humberto, pero no quiero dejar de subrayarlo. No nos damos cuenta muchas veces de lo disolvente de todo lo que nos rodea, porque se nos ha olvidado también a nosotros
cuál era el dique de contención de todo este tipo de irracionalismos. No, es que nosotros somos parte de esa disolvencia. Exacto. Bueno, nosotros yo no me lo considero, pero las personas que no se cuestionan, que no se preguntan, que no tienen un pensamiento crítico hacia lo que la vida le está ofreciendo, y cuando digo la vida me refiero a la sociedad, a la política, a la cultura, a todas estas cosas, nadie se lo cuestiona, nadie se pregunta por qué esto es así, pues esas personas que no se lo preguntan son parte de la disolvencia de la sociedad, de la filosofía, de las cuestiones, ¿no? Antes, fuera de cámara, hablaba yo, sobre todo, te decía, yo es que he visto cómo ha evolucionado tu canal y he visto que tu canal ha ido pasando desde la explicación de la historia, ha ido después pasando hacia la explicación de las ideologías, luego a la explicación de los comportamientos humanos, siempre desde el materialismo filosófico, y antes de dar el siguiente o el último paso, que lo voy a dejar quizá para el final del rato que vamos a estar. Entonces, cuando pasamos de este libro, aparece El fin de la izquierda en España. Un libro que viene a explicar realmente las consecuencias sociopolíticas o geopolíticas, más bien, que está viviendo especialmente Occidente, influida o cada vez más presionada por otra serie de imperios que de alguna forma la rodean y que va a terminar contorsionando porque tienen mucho poder esos otros imperios, ¿no? Nos encontramos con una sociedad, una posmodernidad envolvente, en el que ya no existen, es la tesis de tu libro, pero tú lo vas a explicar muchísimo mejor, en el que ya no existe como tal un concepto de izquierda-derecha, eso se ha caído, está todo metido bajo un paraguas progresista y globalista, en el que todos, aunque se digan de izquierdas o derechas, beben de las mismas fuentes, ¿no? Sí. Sí, es que han pasado ya muchas décadas, más de 2 siglos, desde aquel famoso proceso que se conoce popularmente como el cambio del antiguo al nuevo régimen. Bueno, pues lo primero, yo cada vez estoy más convencida de que las resistencias que se hicieron a esos cambios del antiguo al nuevo régimen tenían razón. Para mí, tanto el marxismo, el socialismo marxista, como el liberalismo, y esa cosa tan vaga que es el liberalismo, porque es una cosa muy difícil de definir, para mí son las dos caras de un mismo error. El error, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, y quizá es la última parte de la entrevista, lo que quieres, es que las dos parten de... es la pérdida del parámetro que lo ordena todo, que es el parámetro divino. Entonces, tanto marxismo, socialismo marxista y todo lo que incardina con esas posiciones, como el liberalismo, están cometiendo exactamente el mismo error. Por tanto, no hay solución por esas vías. No hay solución al problema ahora mismo de España en particular, de la hispanidad en general, del mundo, si nos ponemos ya a escala geopolítica, civilizatoria. Creo que hasta que no recuperemos un poco el sentido. O sea, yo creo que si nuestra sociedad, nuestro mundo contemporáneo, que llamamos occidental, se caracteriza por algo, es por la pérdida del sentido. Y por estar viendo que hay grandes sectores de la población, o grandes o pequeños, quiero decir, que se están dando cuenta y que están apelando a recuperar el sentido. Entonces hay que volver a definir el sentido. Y no vamos a ser en ese punto... no somos originales ni genuinos. El sentido ya estaba. Lo que nos ha ocurrido ha sido una pérdida del sentido. Tenemos que recuperar el sentido. Y yo, desde la publicación del tercer libro, que ahora cuando quieras puedes presentar, lo que estoy diciendo es que la religión va a ser el elemento determinante de la geopolítica del siglo XXI. Las religiones, precisamente en esta línea, las religiones ofrecen una cosmovisión amplísima
civilizatoria a grupos de población muy grandes, muy grandes. Cada una de estas grandes religiones va a aportar un sentido a la vida y a la existencia, y aquí no nos vale cualquier religión, ni cualquier cosmovisión, ni cualquier sentido de la vida. El nuestro es el cristiano católico, que no el cristiano así en abstracto, el católico. Y creo que es lo único que puede hacernos recuperar el sentido de la existencia, el sentido de qué es un ser humano, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es un hijo, qué es un bebé. Y lo estoy diciendo con toda la intención por todas las aberraciones que estamos viendo respecto del aborto, que es un auténtico desastre. Por tanto, izquierdas, año 2026, ni izquierdas ni derechas, ni fascismos, ni ultraderecha, ni nada, nada. Estamos ahora mismo envueltos por el régimen de la socialdemocracia progresista internacional. Dentro de este régimen, aquí en España está tanto el PP como el PSOE. Pero por cuestiones históricas es el mismo conglomerado ideológico político. Y es un resultado objetivo, natural, no sé cómo explicarlo, del desarrollo de las democracias homologadas después de la Segunda Guerra Mundial. Es un resultado previsible, tan previsible que Gustavo Bueno lo estaba diagnosticando ya a finales de los años 80. Era previsible, se podía anticipar que iba a haber una confusión entre eso que históricamente se llamaban las izquierdas y las derechas. Y estamos asistiendo en nuestro momento precisamente efectivamente, se pone en evidencia esa confusión entre esas dos posturas. Pero entonces, Paloma, muchos se preguntarán, bueno, pues si realmente ya no existe la izquierda-derecha, ¿por qué sigue existiendo un enfrentamiento cada vez más polarizado entre los que unos se piensan que son de izquierdas y otros son de derechas? Sí, sí. Bueno, pues en parte por una cuestión muy prosaica, y es que sigue en marcha una suerte de ideología democrática, es decir, un mercado en el que se postulan, igual que tú vas al supermercado y en un mercado pletórico no tienes una marca de leche, tienes 20.000 marcas de leche. Una tiene calcio, el otro es semidesnatada, el otro, o sea, para todos los gustos, ¿no? Pues eso está ocurriendo lo mismo a la escala del mercado de las ideologías políticas. Entonces hay una competencia a muerte entre posiciones políticas que necesitan recabar apoyos para la competencia final en las urnas. O sea, tú tienes de alguna manera que pastorear a millones de personas para que en el momento de la votación te elijan a ti. Vayan a la leche con calcio y que tiene no sé qué, vitamina no sé qué. Entonces ahí aparece toda la parte de la propaganda, de vender cosas a través de la ideología. Entonces, aunque todas forman parte del mismo régimen, necesitan poner distancias y diferenciarse unas con otras precisamente para distinguirse del antagonista en las urnas, del enemigo, de mi contrario, la competencia directa en las urnas, ¿no? Entonces ahí es donde por un lado se va a nutrir a través de la propaganda unas distancias que son ideológicas ficticias, que no son verdad. La famosa ultraderecha. A mí que me expliquen dónde está la ultraderecha, porque sí, sabemos que hay ultraderecha, pero no está en el Congreso. No está. De hecho, creo que a lo mejor en España ultraderecha se podría contar con los dedos de la mano la cantidad de personas que de verdad podríamos decir, no, sí, se sitúan en esa posición. Lo que ahora mismo a escala mediática se denomina como ultraderecha es simplemente una forma de denigrar a un enemigo en las urnas que tú estás viendo que está teniendo cada vez más respaldo popular, más respaldo social. Pero a nivel ideológico yo creo que ahora mismo la distinción más clara que puede haber es entre grupos que
El patriotismo y el globalismo, Humberto, para que se nos entienda. Los soberanistas y los identitarios. Soberanistas y luego Y los los otros globalistas. que van a poner el foco no en que somos españoles y por tanto hay que defender a la patria española, sino en que soy mujer o soy trans o yo soy animalista o yo soy vegano o yo soy, o sea, los identitarismos. O yo soy vasco y entonces Euskal Herria, España no, o yo soy lo que sea. Entonces yo creo que ahora la distinción más fuerte es esa, entre grupos que siguen defendiendo la escala de los estados-nación y los grupos que están poniendo la escala de la acción política fuera de la patria. La están poniendo en otro sitio. En otro sitio. Y ahí es donde están Sumar, Podemos, PSOE, todos los separatismos, por supuesto, y PP también. Lamentablemente PP. En fin. Decías del tercer libro, bueno, como ven, todos estos libros ya van por la segunda edición. Y este otro libro, el de Islam y Feminismo, que es el último, el tercer libro que le he publicado a Paloma, es un libro que bajamos de las ideologías a las personas, a los individuos, ¿no? A cómo funcionan los, que tú decías, los identitarismos, ¿no? O sea, ese soy yo, ¿no? Y soy yo como yo me concibo, no como lo que soy, ¿no? Es decir, los subjetivismos, los autorreferencias existenciales, ¿no? Entonces nos encontramos con este libro en el que, claro, mucha gente se queda, Islam y feminismo, pero eso es imposible, en el Islam no puede haber feministas. Bueno, hete aquí que sí, que sí. ¿no? O sea, cuéntanos un poco, Paloma. Es que es muy interesante el libro. Bueno, esta sería una parte concreta del libro, porque en el libro se enfocan distintas corrientes feministas, que ya sabes, bueno, pues la idea es yo empiezo planteándome cómo han enfrentado la cuestión del Islam las distintas corrientes feministas que se han dado a lo largo de la historia. Las feministas ilustradas, tan referenciadas en la España de Felipe González, ¿verdad? Con Celia Amorós, con Amelia Valcárcel, ese feminismo liberal, ese feminismo anti-velo musulmán, ese feminismo, en fin, que trata de poner sus fuentes en la Ilustración, en la democracia, en el Estado laico, aconfesional, les queda corto, tendría que ser laico. Ese feminismo de raigambre francesa, con el que yo no comulgo, porque yo planteo en mi libro que yo parto de posiciones que no son feministas. Entonces no tengo ningún empacho en enfrentar críticamente todas las corrientes feministas, me dan exactamente igual unas que otras, aunque hay muchas diferencias. Entonces está ese feminismo ilustrado, luego las antirracistas decoloniales de nuestros días, que tela marinera. Muy majas todas. Estas son las que dicen que sí, que el burka sí, porque son sus costumbres. Pero es que estas son profesoras de universidad que están firmando tesis doctorales, que tienen financiadas becas de investigación, que escriben muchos libros, que tienen altavoz mediático, político, es decir, no son ocurrencias y que se quedan ahí, no, es gente que tiene mucho altavoz mediático, académico, universitario y político. Y luego están las feministas islámicas. Y digo, ¿pero y esto? Pues resulta que sí, efectivamente. Dentro del mundo musulmán, mujeres musulmanas, como decimos aquí en la portada, ¿verdad? Creyentes, practicantes del Islam, que hacen proselitismo de su fe religiosa militante. Es decir, ellas no están postulando desde el laicismo, ni desde la democracia, no, están postulando desde el Islam. Y entonces su teoría es fantástica, porque dice, pero fantástica en el sentido literal, fantástica. Fantasía, vamos. Van a decir lo siguiente: el Islam en sus orígenes, el Islam de Mahoma, es protofeminista. De las tres religiones del libro, judaísmo, cristianismo e islam, la única religión verdaderamente igualitarista y protofeminista y que otorga un lugar de reconocimiento de la dignidad personal de la mujer, la única religión del libro que hace eso, dicen ellas, es el Islam. Entonces van a decir, claro,
no somos bobas y nosotras nos damos cuenta de que el mundo musulmán es profundamente machista. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Pues ellas van a decir lo siguiente. La revelación y el ejemplo que da en vida Mahoma es protofeminista. El problema arranca con la muerte de Mahoma. Muere Mahoma y entonces van a tomar el relevo una serie de legisladores corruptos. Y a partir de ahí, inmediatamente después de la muerte de Mahoma, se va a empezar a tergiversar la doctrina y la enseñanza islámica musulmana a través de la Sunna y de toda la tradición. Y ahora ya sí, desde códigos machistas y patriarcales y opresores de la mujer. Y desde entonces hasta hoy. Hasta hoy. Y dicen, esto, ellas te reconocen, esa corrupción se ha hecho desde dentro del Islam, ellas te lo reconocen. Y luego dicen, y a partir de los procesos de colonización del siglo XIX, este machismo patriarcal se va a ver también amplificado por la acción colonialista de los europeos. Entonces, ¿cuál es su postura? Ellas dicen, hay que purificar el Islam, porque todo eso es una corrupción externa. Entonces, hay que purificarlo, hay que volver a regresar a la doctrina originaria de la vida de Mahoma, retirar a través de una hermenéutica que hay que hacer con muchísimo dinero público, hay que retirar toda la tradición misógina machista y purificar el Islam protofeminista que realmente es el de Mahoma. Eso es real, eso está sale de las universidades anglosajonas de mujeres musulmanas creyentes practicantes. Pero bueno, claro, esas mujeres en las universidades inglesas son mujeres que seguramente ya nacieron en Inglaterra. Exacto. Con una serie de parámetros sociales envolventes en las que ellas se reconocen, pero que no pueden al mismo tiempo dejar de negar, al mismo tiempo no pueden negar sus orígenes religiosos. Ese es el tema. Pero entonces dices, bueno, pues a estas chicas están haciendo ahí lo que pueden, ¿no? Para tratar de explicar que 3 y 3 son 7, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con nuestras chicas, con nuestras españolas nacidas en España, viviendo donde viven, comiendo lo que comen y estudiando lo que estudian, que también defienden esto? Sí, ¿no? Ahí ya es terrible. El burkini, el no sé cuántos, o sea... Bueno, ahí ya es un destrozo, porque yo considero que el feminismo en cualquiera de sus corrientes históricas, me da igual, es posiblemente una de las ideologías más aberrantes que se han dado a lo largo de la historia. Vamos a seguir viendo sus efectos, porque el tema del aborto ahora mismo en Reino Unido es algo que ya se está cuajando en el resto bueno, Francia fue pionera, pero esto va a aterrizar en España. Bueno, en España el gobierno lo ha intentado, pero lo han frenado, pero están en ello. Es que están en ello. Meterlo como un derecho constitucional en del aborto, vamos. Entonces el feminismo lo destruye todo lo que toca absolutamente, destruye la cabeza y la vida de muchas mujeres, la cabeza y la vida de muchos hombres y desarticula la familia, desarticula lo que es un hijo, desarticula antropológicamente lo que es el ser humano. Es una pura aberración. Yo últimamente estoy investigando mucho un tema muy bonito que es el del catechón o catejón de San Pablo, que, bueno, si quieres lo hablamos luego un poco porque está más relacionado con el último libro, pero bueno, básicamente lo que se postula es que en la historia, de alguna manera San Pablo se está preguntando lo siguiente, ¿qué es lo que está ocurriendo para que el mal en la sociedad sí que encuentre vías de manifestación, pero no termine de explotar del todo? San Pablo está pensando en la época de iniquidad absoluta que sería señal de... estaría anticipando la segunda venida de Cristo. Y entonces van pasando las décadas y San Pablo se pregunta, bueno, sí que vemos que hay mal en el mundo, pero no es el mal metafísico absoluto que se ha apoderado ya globalmente del mundo. Entonces, dice San Pablo, debe haber alguna fuerza, algún poder que él llama catejón, que está parando
el mal, la explosión definitiva del mal. Eso lo va a llamar Catejón. Y luego distintos teólogos a lo largo de la historia van a estar muy obsesionados con esta idea del Catejón y van a terminar diciendo que el Catejón es ese poder objetivo, empírico, primero el Imperio Romano Cristiano, luego el Sacro Imperio Romano Germánico, luego la monarquía hispánica. Son grandes poderes que son capaces de frenar la explosión del mal metafísico en el mundo, poniéndole freno. El mal está, pero hay fuerzas que impiden que ese mal se extienda de forma ya global y absoluta. A esa fuerza que retiene el mal es a lo que llaman Catejón. Y sin embargo, con la modernidad, que va a coincidir con la llegada de Lutero, esa fuerza que retiene el mal se va a ir viendo siglo a siglo cada vez más debilitada, cada vez más agredida por fuerzas anticatechónicas. Espero que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Yo te sigo, vamos. Bien. Esas fuerzas anticatechónicas, distintos autores han dicho, pues era el protestantismo, el islam, por ejemplo, con todo ese irracionalismo fanático, esa espiritualidad fanática del islam, la masonería, todas las ideologías de la modernidad después de la revolución, que lo que hacen es retirar el parámetro divino que ordena todo, y en nuestros días dicen la máxima expresión de esa fuerza anticatechónica es la ideología del aborto. Y es lo que está explotando en nuestros días. Es la mayor ofensa que se puede hacer a Dios desde el punto de vista religioso. Bueno, es que la destrucción del infante. Bueno, es que el aborto es exactamente la base de todo el mal. De todo el mal. Porque una vez superado y admitido el aborto como algo que existe, ya no digo ya como un derecho, sino como algo que existe, que es lo que mucha gente que quizá no está de acuerdo, pero se encoge de hombros porque, bueno, tal, una vez superado eso, el resto ya no tiene importancia. Ya, pues lógicamente está bien matar a tu padre a través de la eutanasia en vez de darle soluciones paliativas. Está bien, ¿por qué no?, la transexualidad. Está bien hacer esto. O sea, no importa. Si es que cuando ya has roto los muros de la dignidad del ser humano en la vida, el resto ya es, digamos, peccata minuta. Es una consecuencia de este primer. Exacto. Entonces, como te veo con muchas ganas de hablar del cuarto libro que todavía no tenemos publicado, que saldrá para después de verano, que tiene un título, ojo al parche, de la muerte de Dios a la muerte del hombre. Un librazo que tiene mucho que ver, y aquí cojo yo un poco en la evolución de tu canal de YouTube, que tiene mucho que ver con esta última etapa tuya que por lo que parece, por lo que se te oye, por lo que cuentas en tus forjas, estás hablando de lo que es lo católico, ¿no? La antología católica, la política católica, o sea, cómo lo católico de verdad se convierte en el eje de las soluciones posibles ante lo que estamos viviendo. Y esto no es un problema de sacristías, señores, que es que ese es un problema que mucha gente se piensa, o sea, que usted se cree que con ir a misa tenemos bastante. No, es que no ese es el problema, no es el problema. Lo católico son las soluciones que desde la teología católica se desprenden, porque verdaderamente son soluciones que vienen amparadas, ni más ni menos, por más de 2000 años de historia, ¿no? Y que ha ido evolucionando y ha ido resolviendo problemas tan graves o más graves de los que tenemos hoy día en nuestras sociedades, ¿no? Porque en nuestras sociedades hay cosas muy graves. Céntranos un poco en tu nuevo libro, por favor. Madre mía, de la muerte de Dios a la muerte del hombre. Bueno, pues sí, tiene parte que ver con una cuestión biográfica que en principio aquí lo podemos contar a escala pues eso, personal, anecdótica, pero que en el libro no tiene por qué tener mayor trascendencia. Pero es verdad que yo encuentro una plataforma de análisis muy potente, y todo el mundo lo sabe, en Gustavo Bueno. Para mí es insuperable a esa escala. Creo que es el filósofo más potente que mejor explica
los fenómenos del mundo, los fenómenos de la realidad. Y Gustavo Bueno siempre reivindicaba que el fundamento del materialismo filosófico no es más que la dialéctica. Es decir, cuando a nosotros, las personas que le estudiamos, a él mismo, cuando muchas veces se le decía, vale, muy bien, usted diagnostica muy bien el problema, pero entonces, ¿cuál es la solución? Y claro, Gustavo Bueno a veces se desesperaba porque decía, es que mi trabajo no es dar soluciones, porque mi trabajo es una filosofía crítica sistemática, es analizar las ideas. Pero en el momento en que usted al sistema de Gustavo Bueno le vaya a pedir normas morales, por ejemplo, o normas políticas, ¿qué hay que hacer? Es que no está para eso, no está para eso. Entonces yo me he dado cuenta de que quien sí responde a esa pregunta y a esa demanda no es el materialismo filosófico, porque esa no es su función. La función del materialismo filosófico es, a través del nervio crítico dialéctico, es diagnosticar los problemas, los fenómenos de la realidad, lo que está dado ya en el mundo. No decirle al mundo cómo tiene que hacer las cosas. ¿Quién da soluciones? Ahora ya sí, el catolicismo. El catolicismo sí. Y además lo da no a escala teórica, que ya de por sí es bastante importante, porque como tú has dicho, son miles de años de reflexión, de experiencia, de sabiduría acumulada con Santo Tomás, y fundamentalmente es la reflexión sobre la idea de Dios a escala filosófica. ¿Qué es Dios? O sea, Santo Tomás empieza cuestionando, poniendo incluso en cuestión la idea de Dios. ¿Qué es Dios? Ahí vienen las vías, ¿no? Las pruebas de la existencia de Dios. No es una cuestión talmúdica, sino que la razón acompaña a la fe en el catolicismo, no es solo la fe. Por tanto, el catolicismo da respuesta a escala teórica, para que se me entienda, pero es que resulta que luego aterriza en el mundo. Y aterriza con una política católica real, que se puso en marcha, que dio frutos durante siglos. La monarquía hispánica, a escala secular, son siglos funcionando. Es la demostración de cómo la política católica no es una mera entelequia, sino que tiene herramientas para aterrizar en el mundo y ponerse en marcha y funcionar, y funcionar con frutos, dando frutos. Bueno, hay una parte que es súper práctica en esto que tú estás diciendo, que es desde, por ejemplo, el desarrollo que desde los Reyes Católicos, especialmente desde Isabel la Católica, se desarrolla en América, creando un proyecto social católico y que da lugar a todo lo que se desarrolla a continuación, a partir de ahí, durante siglos, desde, por supuesto, iglesias, universidades, ciudades, leyes, comportamientos, las gramáticas, el trato a los indios como españoles puros, y todo eso se hace desde un planteamiento católico. Sí, sí. Pero luego es que además también llega la Escuela de Salamanca y hace también otra proyección al mundo entero de la economía, las leyes, la persona y tal, ¿no? Y sin ir más lejos, o sea, por ejemplo, ¿qué imperio, qué nación, qué país, qué religión se ha parado en un momento determinado y ha dicho, ¿pero está bien lo que estamos haciendo? O sea eso nadie. O sea, ¿esto va bien? Pues sigue para adelante, ¿no? Nadie se plantea ese tema, ¿no? Que eso es lo que sucede en estos de Burgos, ¿no? Sí, Carlos I, para la conquista. Para la conquista, planteémonos si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no? O sea, y lo pone en manos, además, de los teólogos juristas, que es, recordémoslo, ahora tenemos la idea anticlerical, ¿no? De esa gente carca que está ahí, los curas. No, es la vanguardia absoluta de la época a escala mundial. Es la gente más que hoy diríamos los superintelectuales de la época. Carlos V lo pone allí durante años en la controversia de Valladolid. Son años, no es que sea venga, vamos a hacer un congreso de una semanita. No. Es igual que el Concilio de Trento. Hay que dar respuesta a las tremendas herejías y problemas que acarrea el protestantismo, y ahí la Iglesia de Roma, empujada por el poder político del Imperio Español, se para a reflexionar y a dar respuesta razonada
frente a las herejías luteranas, calvinistas, etc. Con razones, dando las razones. Esos son años de teología la más brillante, el culmen, la cumbre universal del pensamiento Totalmente. a escala religiosa. En las que además son los españoles los que llevan la Son voz los cantante. españoles. Pero porque España es hegemón ahora en ese mismo. Porque incluso España, ya antes del Concilio de Trento, ya había empezado la verdadera reforma, Exacto. no la luterana, por favor. Exacto. Lutero no hizo ninguna reforma, solo hizo una rotura. Exacto. Se acabó. Eso, no, hombre, no. Solo hizo una rotura, rompió con los católicos y se montó su chiringuito por otro lado, convirtiéndose en poco tiempo en el tonto útil de los príncipes alemanes. O sea, que es que le vino fenomenal a estos. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero efectivamente, entonces, tu libro, desde la muerte de Dios hasta la muerte del hombre, hace un repaso. Sí, porque lo que hay es una pérdida de la antropología católica, que, como insisto, es la más rica, la más perfecta que hasta ahora se ha desarrollado desde mi perspectiva. Y digo, no voy a intentar que no sea una mera opinión, sino que lo voy a tratar de justificar. Creo que lo voy a conseguir porque estoy subida a hombros de gigantes. Es decir, no soy yo la que lo va a justificar. Yo voy a hacer el trabajo de compilar ese material y ponerlo delante de nuestros compatriotas y decirles: señores, lo tenemos aquí, lo tenemos desde hace siglos, no es una cosa que tengamos que inventarnos con todo ese esfuerzo, no, es que está ya hecho. Está ya hecho. La gran pregunta sería, ¿se puede actualizar toda esa política católica que, como tú has dicho muy bien, el catolicismo ordena también el propio sentido de la economía? Claro. Por eso es insoluble en la idea del mercado libre, del liberalismo, del individuo soberano que se hace a sí mismo. Es insoluble. El liberalismo cristiano, que es que hay otros liberalismos, ¿no? Nos mezclamos aquí y hay que acotar. Es que es muy complejo. Claro. Entonces, fundamentalmente ese libro consiste en que si tú destruyes la antropología católica, que es en lo que están, es la destrucción del sujeto humano. De la idea de persona con dignidad humana consustancial, intrínseca. La doctrina católica evidentemente te va a poner el argumento, porque esa dignidad es intrínseca y consustancial, porque somos hijos de Dios. Ahí está el parámetro vertical que digo yo, ¿no? El gran descubrimiento de nuestros días, ayer que se celebraba el Día del Padre, es que ese Padre es hijo con mayúsculas, porque es hijo de Dios. Entonces su poder como padre está limitado, su autoridad como padre está limitada, porque tiene que cumplir una función. Igual que la política católica, esto es algo que sorprende muchísimo. La política católica, la monarquía hispánica, llegó a la monarquía absoluta. La idea de poder absoluto, de monarquía absolutista, no existe en la monarquía hispánica, porque no puede existir. Igual que no puede existir la teocracia en el sentido musulmán. Entonces, la monarquía hispánica, en cuanto a política católica, es una cosa tan genuina, tan particular, que hay que explicarla, porque se nos ha hurtado el derecho como españoles a entender qué fue aquello. ¿Qué fue aquello? Entonces, esa perspectiva católica va a ordenar todo, desde la forma de entender la economía. La economía está limitada, no se puede hacer cualquier cosa buscando en sí el propio resultado, ¿no? Sino que la economía está al servicio de algo. La política está al servicio de algo. Las artes están al servicio de algo. Ese al servicio de es lo que marca la perspectiva católica. No. Y cuando tú destruyes ese parámetro, destruyes al hombre, que es en lo que estamos ahora mismo. El sentido del aborto, lo hemos hablado antes de entrar a grabar, el aborto aprobado ahora mismo en Reino Unido hasta el momento del nacimiento, al mismo tiempo que hace 3 meses se prohibía por ley en Reino Unido cocer crustáceos porque son animales sintientes. Es la aberración llevada al extremo más absoluto. Al crustáceo sí,
A la langosta sí, la vas a proteger con derechos, miles de derechos, porque es un animal sintiente. Pero un bebé de 9 meses, por el hecho de que está todavía en el seno del cuerpo de su madre, se le puede despreciar y triturar. Es que eso son las contradicciones progresistas que, como solamente miran para adelante sin valorar la trascendencia y desprecian el pasado, entonces simplemente van hacia adelante. Pero buscando votos, simplemente. Bueno, eso, sí, sí. No, lo malo es que hay gente, pienso que hay gente que de verdad piensa que es que el progresismo es una gran solución, es la gran solución. O sea, que la historia es la historia y ahí está, ¿no? Y los que fueron, fueron, y los que se han muerto. Aquí ahora es aquí al pan, pan y al vino, vino, ¿no? El refranero español que es tan rico, pues el muerto al hoyo y el vivo al bollo. O sea, es que esto es así, ¿no? Y entonces, como eso no se sostiene nada más que a base de dinero, pues por eso se da solamente en Occidente las políticas progresistas. Sí, sí. Es así. Sí. Y el Islam va a venir y se va a encontrar con ese progresismo, que este progresismo lo que hace es debilitarnos. Por tanto, cuando llegue el Islam, va a encontrar un territorio completamente manipulable, manejable, donde no hay un suelo, donde se han destruido por ejemplo, pues el vínculo tan potente de una familia. Una sociedad de familias fuertes es indestructible prácticamente. Así que, claro, hay mucha gente que dice, ahí está funcionando el demonio, porque han sabido perfectamente a quién atacar primero. A la mujer, ¿no? Que es a la mujer, a través de la mujer al niño. La desaparición del niño, que se ha denunciado mucho esta última Navidad. El niño, con mayúsculas, el niño Jesús, ha desaparecido de la Navidad. ¿Dónde está el niño? A mí que me lo expliquen, ya no hay niño, ya son todo lucecitas y todo es... ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está el niño Jesús? Pero eso significa, ¿dónde están los niños? Pues claro. Los niños están asesinándolos, 250.000 de media en Reino Unido, abortos al año, 100.000 en España. La destrucción del niño, la destrucción de la madre y a través de ella la destrucción del niño, la destrucción del padre varón, que se le saca como si fuera una cosa que molesta o que se puede sustituir, el padre varón, ¿qué es eso? La destrucción de la familia, porque una sociedad con familias fuertes se defiende. El Islam va a encontrar una sociedad débil. Totalmente. Una sociedad sin fundamentos, sin pilares que le mantengan fuerte y sólido, ¿no? Pues, Paloma, que estamos esperando ese libro. Sí. Yo espero poderlo ver en septiembre de este año. Espero que llegue. Creo que va a ser un libro muy interesante, muy potente, porque me parece que tocas temas ahí que pienso, de verdad, que cada vez hay un interés creciente, hay un movimiento sin luces, sin ruido, pero un movimiento creciente que se está moviendo en dirección contraria a lo que se nos ha estado dando hasta hoy día, ¿no? Quizá por eso, no lo sé, ¿no? A lo mejor caigo en un anacronismo por lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? Pero quizá por eso las izquierdas tienden a desaparecer, porque son todas las que han de alguna forma propiciado políticamente todo este sentido desvirtuado de la dignidad del ser humano. Y bueno, y parece que las derechas son las que están tomando el relevo, ¿no? Bueno, todo eso está por ver, ¿no? Sí. Pero esa es una realidad que se está dando ahora mismo en la calle, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Paloma, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer, Humberto. Una conversación intensa y potente como esta. Vamos a, si me permite, rubricar con esta, claro que sí. Esta reflexión que, insisto, es personal mía. Yo he cambiado la pregunta. Yo antes, junto con Gustavo Bueno, me preguntaba, ¿es posible la idea de Dios? Y yo ahora ya he cambiado la pregunta. La cuestión no es si Dios existe o no existe, sino si Dios es necesario. Interesantísimo. Como parámetro de ordenamiento de la realidad. Así que eso lo dejo. Ahí estoy. Pues para pensar. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias. Un placer.
your wings, silver circus in a cloudy land. Even when the winds blow lonely, when lightning cracks the black sky's face, seagull, I can hear you call.